Consenso Fiscal. Expone Andrés Edelstein, socio en Edelstein, Mariscal, Toraza y Asociados. Modera Carlos Zunkel, gerente de impuestos en Grupo Swiss Medical. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada quería agradecer a Daniel González, el de impuestos, no el director ejecutivo, que hoy a la mañana tuvimos la oportunidad de verlos a los dos, por la invitación a moderar este panel con Andrés y bueno, y felicitarlo por la organización de todo el evento, a vos, Daniel, y a todo el equipo de IDEA, como siempre. Hoy me toca moderar un amigo con el cual he compartido varios años en la actividad profesional, en Pricewaterhouse. Él es ex socio de Pricewaterhouse, ex secretario de Ingresos Públicos en el mandato del presidente Macri y actual asesor del sector privado y del sector público. El tema que nos toca tratar hoy es el tema del consenso fiscal, en donde Andrés estuvo muy involucrado en su gestión pública, y básicamente un acuerdo que se inició allá por 2017, en donde se plantearon básicamente una rebaja de impuestos que iba a llevar a un término de 4 años en forma gradual. Se comenzó en el 2018 y luego se fue suspendiendo en forma sucesiva. No me quiero meter en la presentación de Andrés, porque tenemos poco tiempo, así que nada, te doy la palabra, Andrés, y seguramente después vamos a abrir algunas preguntas y alguna conclusión. Así que adelante y gracias por participar y darnos una mano en idea. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un gusto participar de este encuentro. Gracias a IDEA por la invitación y fundamentalmente gracias a todos los participantes que hacen posible el encuentro. Así que, bueno, sin más, vamos entonces a la presentación. A ver, la idea, como comentaste, Charlie, era hacer un repaso del consenso fiscal del 2017, con lo cual en la agenda de la charla lo que tengo previsto es en breves minutos justamente volver a mirar esos fundamentos, los lineamientos de lo que se celebró en el 2017 con bastante esfuerzo. Después ver cómo evolucionó, qué pasó después de esa firma del 2017, como vos comentaste, con todas las sucesivas postergaciones en alguna medida, modificaciones en alguna otra medida, en fin, con una serie de cambios que se fueron sucediendo a lo largo de estos últimos años. Y finalmente, bueno, después de todo esto que ha transcurrido, ¿dónde estamos parados? ¿Cuáles son las consecuencias de la firma inicial y de la evolución posterior? Exactamente para saber un poco dónde estamos y cómo puede continuar la película. Bueno, vamos entonces al primer mini bloque. En cuanto al consenso fiscal celebrado en noviembre del 2017, bueno, recordemos el contexto. En ese momento estaba la reforma tributaria planteada, se estaba discutiendo en el Congreso, que se había presentado allá por octubre del 2017 con una gran cantidad de modificaciones. 13 capítulos fueron finalmente los que estaban en la ley, con una reforma muy, muy abarcativa, una de las más grandes de los últimos tiempos, y de la mano de esa reforma, la otra iniciativa a nivel fiscal, diría yo, a nivel tributario, pasaba por el consenso fiscal. No era posible avanzar en una reforma tributaria a nivel nacional sin alinear a las provincias y a los municipios y que sean parte integrante de esa reforma. Adicionalmente, había muchos temas abiertos de coparticipación federal, muchas discusiones, con lo cual este consenso fiscal, si bien nació, yo diría, como una pata fundamental de esa gran reforma tributaria que se estaba llevando a cabo, también tenía otro tipo de condimentos, como ahora vamos a ver, que era también bastante abarcativo este consenso fiscal. Y tal es así que la firma de este primer gran consenso tuvo justamente como suscriptores a prácticamente todas las jurisdicciones y a la ciudad de Buenos Aires, con lo cual firmaron todas excepto San Luis.
y La Pampa, que también lo celebró, que es lo que vemos en el mapa. Luego no fue ratificado el acuerdo en la legislatura, pero claramente tenemos a 23 jurisdicciones firmantes, y bueno, después 22, dado que La Pampa no se adhiere finalmente, dada la no ratificación por la legislatura provincial. Pero tenemos un consenso realmente, porque fíjense el mapa de situación en ese entonces, de este consenso de noviembre del 2017. ¿Cuáles eran los lineamientos? Y de vuelta, este repaso me parece importante para ver que era mucho más abarcativo el alcance en ese momento. El consenso fiscal, cuando uno lee el preámbulo, los considerandos, bueno, habla de varios frentes, pero en principio habla de la coparticipación federal de impuestos, y acá viene a ser una especie de continuidad de lo que ya venía haciéndose, y había un acuerdo para un nuevo federalismo, que en el 2016 celebraron las provincias con el gobierno nacional, y recuerden que ahí estaba también el tema de la detracción del 15% de la masa coparticipable, que era una discusión que estaba en la Corte Suprema de Justicia, que se resuelve a favor de algunas provincias en diciembre del 2015, unos días antes de asumir la presidencia Macri, y como parte de esa cuestión, a lo largo del 2016 se empezó a actuar de manera distinta y a reintegrarles gradualmente a todas las provincias ese 15% de la masa coparticipable, con lo cual, de alguna manera, este consenso ratificaba esta voluntad de avanzar hacia un nuevo federalismo, pero también se marca en este preámbulo que también se tiene que avanzar hacia políticas tributarias que aumenten la inversión y el empleo. Y justamente se marca también en el consenso que debería irse hacia una reducción de la carga tributaria. O sea, esto parece hoy letra muerta, pero está planteado en el consenso, y hablando especialmente de impuestos distorsivos. Al mismo tiempo, la necesidad de armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones. Y otros aspectos que contiene el consenso, y repito, es muy amplio el alcance que tenía, tiene que ver con la ley de responsabilidad fiscal de las provincias, justamente para que los gastos estén en línea con los ingresos y que no haya un desmadre o un endeudamiento excesivo, la necesidad de modernizar al Estado, la administración pública, el empleo público que tiene que ser de calidad, los temas de mejoras en el régimen previsional y en el tema del presupuesto, y obviamente el tema de los juicios que existían en ese momento entre las provincias y la nación, básicamente en materia de coparticipación, y el gran tema o el gran juicio en ese momento era el famoso fondo del conurbano bonaerense, que no había tenido solución por más de 20 y pico de años. Bueno, este era los lineamientos esbozados en ese preámbulo. ¿Cuáles eran los compromisos asumidos? Los más relevantes, porque había muchos más, pero los más relevantes, bueno, había planteado 57 compromisos divididos en 3 bloques. Compromisos comunes del Estado Nacional y las provincias, y resalto el más relevante a mi juicio en materia fiscal, tenía que ver por el tema de la coparticipación federal. Y el compromiso era consensuar una nueva ley de coparticipación federal, y el plazo para tener ese consenso en materia de coparticipación era o vencía supletoriamente, como los demás compromisos que no tenían una fecha específica, el 31 de diciembre del 2019. Y esto venía a cuento de que justamente la Constitución Nacional es la que manda a tener una nueva ley de coparticipación. Esta es la Constitución del año 94, exigía que para el año 96 deberíamos tener una nueva ley de coparticipación, y esto, si vamos al 2017, no se había dado en los 21 años, 21 años de mora respecto a la Constitución Nacional, a lo que ordena la Constitución Nacional, es lo que teníamos, y en este consenso era el puntapié inicial, de alguna forma, para tener esa ley que manda la Constitución Nacional consensuada para fines del 19. Compromisos asumidos por el Estado Nacional, 17 compromisos, y repito, los más relevantes en materia tributaria, a mi juicio, tenían que ver con el tema de la evaluación de los inmuebles, que tenía que ver con crear un organismo federal que estableciera la metodología uniforme de evaluación, y básicamente esto apuntaba a darle más espacio a las provincias para que pudieran incrementar el impuesto inmobiliario, porque el impuesto inmobiliario había perdido protagonismo respecto del impuesto, por ejemplo, sobre los ingresos brutos. Y la verdad es que es una fuente mucho más genuina y más sana, el impuesto inmobiliario, que el impuesto sobre los ingresos brutos. Hace mucho menos daño a la economía,
y por ende la idea es que pudiera restablecerse una evaluación razonable y mejorar la recaudación a nivel provincial de este impuesto cuando tenían que ceder recursos fiscales, obviamente, en materia de ingresos brutos, sellos, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo que se hacía esto y que podían entonces las provincias recuperar ingresos por el impuesto inmobiliario, lo que iban a tener que obligarse a hacer, y ese es el otro compromiso, era a no crear más impuestos sobre el patrimonio de las personas, ni incrementar la alícuota del impuesto sobre los bienes personales. Un compromiso de inmediato cumplimiento. Bien, y a nivel de compromisos asumidos por las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, no es para recorrer toda esta lista, pero como ven, había compromisos asumidos en materia de ingresos brutos, básicamente ahí rescato dos, que eran implementar exenciones en materia de exportación de bienes y de servicios de manera inmediata, las aduanas interiores que tenían que desaparecer, el famoso tema de extraña jurisdicción, y esto era un compromiso de inmediato cumplimiento que se efectivizó y era un gran problema. Una necesidad de reducir las alícuotas de imposición y establecer exenciones, y esto se hacía en un plazo gradual, del 2018 al 2022. El impuesto inmobiliario ya algo comenté. En impuesto de sellos, la idea era también eliminar tratamientos diferenciales, reducir la alícuota general en forma gradual, que tenía que empezar a ser del 0,75% en el año 2019 y del 0% en el 2022. Todo lo que era transacciones y contratos, actos, instrumentos, salvo lo que tenía que ver con compraventa de inmuebles y de automotores, todo eso la idea era que en el 2022 la alícuota fuera 0%. Esto empezaba en el 2019, la alícuota tenía que ser del 0,75% e ir bajando gradualmente. Y luego otra serie de compromisos en materia municipal, de tasas municipales también, que guarden razonable monto con respecto a el servicio que se está prestando, que haya una base pública, un sistema unificado. Bueno, todos estos compromisos también tenían que ser cumplidos a diciembre del 19, con lo cual no era solo un tema de provincia, sino que también estaban los municipios involucrados. Bien, vamos ahora a las alícuotas máximas que les comentaba. Este es el cuadro en materia de ingresos brutos. Como vemos, las alícuotas tenían que ir disminuyendo a partir del año 2018 con topes para llegar al 2022 al esquema final. Como vemos, muchas cosas tenían que ocurrir de entrada, pero a nivel de exenciones y de alícuotas, donde había ya un cambio brusco e importante era en el 2019, y en el 2020 vemos que la actividad primaria, la actividad industrial, etcétera, tenían que quedar exentas en todas las jurisdicciones, sin importar el lugar de donde está radicado el establecimiento, etcétera, etcétera, y con alícuotas, yo diría, no las que uno quisiera, pero bastante razonables con respecto a las que existían en el 2017 y años anteriores. Bueno, esto empezó a funcionar. Es lo que estamos viendo en este cuadro. Fíjense, esto es un relevamiento que se hacía desde el Ministerio, un seguimiento del consenso. Fíjense cómo en el cuadro de la derecha, en la parte de la derecha, vemos cómo evolucionaron las alícuotas en el primer año, en el 2018, y fíjense lo que vemos en verde, la cantidad de alícuotas con reducción, 101 alícuotas con reducción. En el año 2019 se acentúa más este fenómeno, 157 alícuotas con reducción. Y esto es lo mismo en otra forma de presentación, pero vemos que esto empezó a funcionar fuertemente, a pesar de que había algunas alícuotas con incrementos que lamentablemente hacían más ruido esas alícuotas incrementadas que lo bueno que venía por el lado de la reducción. Y fíjense este cuadro que es muy ilustrativo de cómo estaba funcionando el consenso y que muchos no veían. Esta es la evolución de la recaudación del IVA comparativamente con ingresos brutos. Esto, como vemos, hasta el año 2000, hasta diciembre del 17, fíjense las dos curvas cómo van alineadas. La recaudación del IVA y la de ingresos brutos acumulada intermensual, digamos, iban en la misma línea. Fíjense a partir de la entrada en vigencia del consenso, enero del 18. Fíjense el IVA cómo va por arriba y ingresos brutos se mantiene por debajo. Esto es el efecto del consenso fiscal del 2017, a pesar de los que decían que era muy lento, que no servía, etcétera, etcétera. Esto estaba funcionando como estaba previsto que funcionara, empezando más lento en el 2018 y a traccionar más a partir del 19. Bueno, ¿cómo seguimos a partir de esto? Bien, en el año 2018, crisis financiera mediante, se necesita abrir el consenso fiscal. ¿Y qué es entonces lo que se hace? Bueno, fueron cambios sutiles que realmente
se trataron de minimizar, primero que no se reabriera el consenso, hubo que reabrirlo políticamente y se trató de hacer el mínimo daño, diría yo, dentro de lo posible. Bueno, se establecieron básicamente dos cosas. La primera es que se suspende esta limitación a no crear nuevos impuestos o a no subir la alícuota de bienes personales. Y por otro lado, en materia de los restantes compromisos, solamente se suspende la cuestión de sellos. No se toca ingresos brutos, solamente que la baja al 0,75 de la alícuota general para el año 2019 se prorrogue por un año. No era un tema, digamos, estos dos temas no eran cuestiones menores, pero obviamente que se trató de hacer el mínimo, repito, problema o el mínimo perjuicio frente a la necesidad de tener que reabrir el convenio. Vamos al 19, ya con un cambio de la administración a nivel nacional. ¿Qué es lo que sucedió en este consenso fiscal? Bueno, acá ya las modificaciones son un poquito más comprensivas. En ingresos brutos, básicamente, toca el tema de la tabla o el tema del gradualismo, de cómo deberían ir convergiendo las alícuotas. Se fijan, obviamente, con respecto al tema de impuesto inmobiliario, también se mete eso en la lista de modificaciones. El tema de sellos también vuelve a estar dentro de lo que se modifica, y también el tema de los tributos específicos. ¿Qué se dice de todas estas cláusulas o compromisos? Quedan suspendidas hasta diciembre del 2020, con lo cual la baja de ingresos brutos que estaba propuesta y que no había sido suspendida en el año anterior, ahora sí se suspende y por ende siguen rigiendo las alícuotas anteriores, no hay necesidad ni compromiso de las provincias para seguir bajándolas. Y a nivel del impuesto de sellos, que no se había empezado la baja, sigue esa baja suspendida hasta diciembre del 2020, entre otras modificaciones. Vamos ahora al último de los cambios, el consenso del 2020, que hace muy poquito fue ratificado por ley a nivel nacional. Volvemos a la misma planilla de los compromisos. ¿Qué pasó ahora? Bueno, a nivel de coparticipación federal se le agrega un compromiso de armonizar, simplificar y coordinar la tributación a nivel federal, una declamación, diría, un postulado general, sin mayor, creo, detalle o compromiso efectivo. A nivel de lo que habíamos visto antes, todos los compromisos suspendidos por el consenso del 2019, ahora se extiende un año más esa misma suspensión, y adicionalmente se excluye del anexo de alícuotas que habíamos visto al principio al rubro de intermediación financiera y de servicios financieros. Directamente quedan fuera del consenso, y por ende las provincias no tienen limitaciones para las alícuotas que establecerían con respecto a esta actividad. Y obviamente también se introduce una modificación con respecto a estos tributos específicos, pero de vuelta, lo más relevante es todo lo que venía suspendido hasta el 2020, se corre un año más esa suspensión, y se excluye principalmente a la intermediación financiera del anexo y por ende del compromiso de reducir la alícuota de imposición. Bien, muy rápidamente traté de pasar revista a los cambios que se han dado. ¿Dónde estamos parados a partir de estas sucesivas modificaciones? Bueno, consecuencias generales de los cambios que se han dado. A nivel, de vuelta, de contexto, de nivel general. Como vemos, el compromiso de tener consensuada la ley de coparticipación federal de impuestos para diciembre del 2019, bueno, sigue en ciernes. No tenemos obviamente un detalle, ni un dato, ni un compromiso firme sobre cuándo podrá existir una nueva ley. Parece que ahora estamos muy lejos de poder lograrla. En materia de procesos judiciales, bueno, fíjense que en el consenso fiscal del 2017, las provincias que suscribieron el consenso desistieron de 59 litigios. Hay una lista de 59 litigios, cuando uno ve el consenso, que tenían que ser desistidos por parte de las provincias, incluyendo el gran litigio del fondo del conurbano bonaerense. Después de años de haber acumulado litigios cruzados, bueno, se logró ese desistimiento masivo, diría yo. Bueno, a partir de esta reapertura anual del consenso, lo que vemos es que ahora se han creado nuevos litigios.
Obviamente tenemos uno de los tantos, el de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, por el tema justamente de coparticipación federal de impuestos. Y a nivel de impuestos patrimoniales, el hecho de haberse permitido el incremento de alícuotas y la creación de nuevos impuestos, bueno, eso llevó a que se pudiera incrementar la alícuota de bienes personales y que se pudiera dar el aporte solidario, que de eso se habló en el panel anterior. Y eso es lo que permitió este incremento que vemos sobre los impuestos patrimoniales. Vemos cómo, si tomamos como referencia la alícuota del 0,25 de bienes personales, que era la que regía en el 2018, vemos que eso se multiplicó por 9 si tomamos en cuenta el 2,25% de tope para bienes en el exterior después de la modificación de la ley 27.541, y 30 veces el 0,25% si tomamos en cuenta el efecto combinado de bienes personales y el aporte solidario, el extremo, para bienes en el exterior. Con lo cual, esa es una de las consecuencias también de haberse modificado el consenso fiscal original. Y a nivel de consecuencias específicas, bueno, claramente, el impuesto de sellos, la realidad es que si hubiera continuado el consenso como estaba previsto, a partir de enero del 2022, dentro de 4 meses, 5, la alícuota debería ser 0%. Nos deberíamos estar olvidando del impuesto de sellos y quedaría solo para compraventa de inmuebles y para automotores. Para el resto, contratos de alquiler, contratos de compraventa de acciones, contratos de lo que se les ocurra, la alícuota debería ser 0%. Y en el caso del impuesto sobre los ingresos brutos, deberían estar rigiendo las exenciones y las alícuotas que en el 2022 en gran medida planteaban exenciones o alícuotas, repito, bastante razonables con respecto al pasado. Este cronograma fue diferido y ahora tenemos 2 años de diferimiento. Entonces, ¿cómo estamos parados en este caso con alícuotas de ingresos brutos? Fíjense que las que tendrían que estar rigiendo hoy son estas que estamos viendo aquí. Ven actividad primaria, básicamente, industria manufacturera con exenciones, intermediación financiera 5%, como para darles alguno de los tantos ejemplos. ¿Y qué es lo que estamos teniendo? Bueno, estamos teniendo las alícuotas del 2019 con suerte. Con lo cual estamos todavía viviendo en ese pasado y sin saber si vamos a seguir avanzando como estaba previsto. Pareciera que no, pero claramente estamos todavía congelados en esa columna. Y si vemos un ejemplo más, actividad financiera, como les había contado antes, bueno, se las excluyó directamente, ya hay que borrarlas, no están más en este anexo y por ende no hay limitaciones por parte de las provincias. Entonces, ¿cómo estaba quedando la actividad de intermediación financiera? Bueno, una de las consecuencias entonces es que las alícuotas de imposición obviamente han ido hacia arriba. Un par de ejemplos: Tucumán, que tenía una alícuota del 7%, pasa al 10% para lo que es servicios financieros. La Pampa, que igual estaba fuera del consenso y tenía una alícuota elevada, 9,1%, para lo que es servicios financieros, 14%. Y como vemos en este cuadro, las alícuotas de imposición están bastante lejanas al 5% que se planteaba como objetivo de máxima para esta actividad de intermediación financiera. En fin, la verdad que las consecuencias de haber empezado a suspender y prorrogar estos compromisos nos ponen hoy en una especie de limbo, porque realmente no tenemos conocimiento a ciencia cierta, no hay una previsibilidad, que era lo que el consenso estaba tratando de generar, al establecer un camino gradual de reducción. Y esa previsibilidad era tanto para el sector público, para que pudieran administrar sus cuentas fiscales y adecuarse, pero también para el sector privado, que tuviera una hoja de ruta, tanto para la reforma tributaria a nivel nacional como para la reforma tributaria a nivel provincial y municipal. Con lo cual, pues repito, como consecuencia de estos sucesivos cambios y postergaciones, hoy estamos realmente en una situación de mucha incertidumbre y con un consenso fiscal que lamentablemente en muchos frentes no ha logrado avanzar. Bueno, espero haber pasado revista debidamente y bueno, nos quedan unos minutitos para preguntas. Qué tremendo, Andrés, lo que decís de las incertidumbres que todo esto genera. Porque normalmente cuando en los paneles anteriores se habló de cómo hacer para atraer inversiones. Y el inversor obviamente, más allá de los contextos donde invierte,
pide un retorno a la inversión en función de los riesgos y de las incertidumbres. Claramente acá, sí, es el tipo que vino, el inversor que vino en el 2017 a poner plata en el país, le mostraron una realidad que hoy es totalmente distinta. Pero la verdad que, bueno, ese es uno de los grandes problemas, por lo menos que yo veo. Yo te diría, me gustaría hacerte 3 preguntas, básicamente. Una, de cómo estábamos, qué pasó en el medio y hacia dónde vamos. Ya, cómo fue la génesis del consenso fiscal. Después de las sucesivas modificaciones y pruebas, ¿hay algo para destacar? Y finalmente, ¿cómo seguimos a partir de este contexto, Andrés? Bueno, excelentes preguntas. A ver, la primera, la génesis, algo adelanté, bueno, habiendo participado de esa gestación de la reforma, del consenso y demás, la verdad que, como comentaba, por un lado estaba la reforma tributaria nacional en ebullición y obviamente no podía avanzarse con una reforma tributaria nacional sin tener en cuenta los impuestos provinciales y municipales que tenían que ir de la mano y estar alineados en la misma dirección. De nada sirve tener un impuesto a las ganancias 25% para sociedades, pero con un ingresos brutos del 5, 8, 10%, o sea, no tiene ningún sentido, o que una provincia o un municipio pueda establecer por su cuenta, por más que tiene su autonomía, que esté desalineada de los objetivos comunes, que son obviamente de mayor jerarquía. Entonces, la génesis fue esa, pero adicionalmente había temas de coparticipación que resolver, estaba el tema de la detracción del 15%, estaba el tema del presupuesto nacional, el tema de la ley de responsabilidad fiscal, o sea, una serie de aristas que como complemento de ese gran postulado de reforma a nivel fiscal, tenían que ser de alguna forma consensuados, y eso es lo que se logra con este gran consenso. Recordemos que en ese momento, noviembre del 17, la economía argentina venía con 6 o 7 trimestres de crecimiento continuo, al 3, 3,5%, con una inflación en baja, con una expectativa por delante muy interesante, y bueno, eso permitió que se alinearan los planetas y que obviamente hubiera este gran consenso y por ende esa firma bastante amplia de todas las provincias. En cuanto a la segunda pregunta, bueno, si hay algo para rescatar de este proceso, yo veo 2 cosas, tratando de mirar el lado positivo de las cosas. Lo primero es que no se destruyó el consenso fiscal. O sea, evidentemente no nos gusta lo que pasó, no nos gustan estas sucesivas modificaciones. La idea era que el consenso fuera uno solo, no que cada año tuviéramos un consenso diferente o modificado del anterior. El consenso estaba para quedarse y para no tocarse, por lo menos por muchísimos años. Pero bueno, a pesar de las sucesivas modificaciones, sigue estando vigente y es una herramienta que hoy está desaprovechada, pero que puede usarse si hubiera conciencia, concientización, como dijo Matías Olivero Vila en el panel anterior, y obviamente un gran acuerdo político de por medio para avanzar en ese sentido. Y el segundo punto para destacar también, bueno, justamente que se han introducido algunas cuestiones de simplificación, de coordinación y de armonización a nivel de nación con provincias, que creo que si bien son postulados que quedan bien y son buenos principios, bueno, se puede usar muchísimo más con compromisos reales, concretos y efectivos, con lo cual celebro, y esto es un lineamiento de la actual administración, que se ha incluido en el consenso, bienvenido. Le falta obviamente efectividad en cuanto a fechas concretas de cumplimiento, objetivos muy, muy claros y contundentes. Destaco eso. Y último punto, ¿cómo seguimos? Bueno, la verdad, no sé lo que va a ocurrir, obviamente. Creo que si hay una concientización de la sociedad en su conjunto y un acuerdo político amplio, bueno, obviamente que consenso fiscal, el del 2017, reforma tributaria del 2017, para mí son condiciones necesarias, pero no suficientes. Era un principio hacia enderezar gran parte de las cuestiones tributarias, acompañada de, primero y principal, de estabilizar las variables macroeconómicas, de lograr confianza, una serie de cuestiones que son previas a cualquier tipo de reforma. Y repito, tiene que haber una conciencia social de que es necesario hacerlo y un acuerdo político muy amplio de avanzar en esta línea. Y tiene que haber un gran consenso con mayúsculas y en negrita. De lo contrario, no va a ser posible y vamos a tener estas marchas y contramarchas.
Muchas gracias, Andrés. Como reflexión final, fui al diccionario de la Real Academia Española y busqué a ver qué significaba consenso, ¿no? Y dice acuerdo adoptado por consentimiento entre todos los miembros de un grupo. Yo creo que como reflexión de todo esto, creo que el consenso planteado debería ser mirado con una mirada política, como una política de Estado, más allá de cualquier bandera política. O sea, mirar algo, buscar la certidumbre en el largo plazo para que esto beneficie a todo, al sector público y al sector privado. Así que, nuevamente, muchas gracias, Andrés, por tu participación. Es un placer siempre escucharte. Nuevamente, gracias, Idea, por el espacio. Y bueno, pasamos al siguiente panel. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a seguir disfrutando del encuentro. Gracias.